Entonces, hay un montón de oportunidades alrededor de este tema si somos capaces de romper ese mecanismo que tenemos muy insertados nosotros del individualismo y nos vamos a modelos colectivos. Vale, estamos. Todo lo que había aquí se entendió, perdón que es que yo no estoy mirando el chat, me disculpo. Sí, le doy una mirada rápida. Juan, precisamente ahorita uno de las personas que está con nosotros, Edwin Ocampo, hace una pregunta. ¿Cómo sería lo del Digital Fabrication desde el punto de vista de la economía colaborativa? ¿Podrías citar algún ejemplo? Ok. Mira, digamos, los modelos de fabricación física y digital, digamos que en buena medida nacieron de algunos experimentos que se hicieron en MIT ya hace un buen número de años. Los Fab Labs y los Media Labs. Los Fab Labs son laboratorios de fabricación, los Media Labs son digamos que es fabricación digital. ¿Qué ocurre con estos modelos de fabricación? Que lo que se hacen, lo que típicamente se busca es que se desarrollan espacios, escenarios que tienen una serie de herramientas, herramientas físicas, como por ejemplo una impresora 3D, como por ejemplo un cortador láser, por poner un ejemplo, pues entre algunas cosas sencillas, y algún otro tipo de herramientas, o herramientas digitales, como por ejemplo ciertos software de diseño, por poner un ejemplo, y estos escenarios, estos espacios permiten que de forma articulada y colaborativa las propias comunidades produzcan desde sus competencias y capacidades, qué pena es la redundancia, productos, ya puedan ser productos físicos o productos digitales que ayuden a resolver soluciones. Un ejemplo concreto, el Parque Explora, Medellín, tiene un escenario que se llama el exploratorio. El exploratorio es básicamente un escenario de experimentación ciudadana. El exploratorio tiene un montón de herramientas, de máquinas, de equipos que la ciudadanía puede utilizar. Y además el exploratorio lo que hace es que articula. Por ejemplo, hace un tiempo, recuerdo que se desarrolló una serie de mobiliario urbano para un barrio de Medellín, con unas características muy particulares, y lo hicieron expertos en el mundo digamos, del mobiliario y demás, con personas de la comunidad que entendían las necesidades de la comunidad. Se juntaron, diseñaron, construyeron de manera colaborativa y digamos que le terminaron entregando esa solución para esa comunidad. Entonces, ese es un ejemplo concreto y en la fabricación digital igualmente. De hecho, los modelos de impresión 3D, de cortadores láser, por ejemplo, habilitan que hoy se puede hacer producción de manera mucho más distribuida y mucho más colaborativa. Antes cualquier parte, cualquier producto tenía por definición que hacerse casi que en la China porque era más barato en el modelo tradicional. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día podemos decir que una parte se podría fabricar en cualquier, digamos, donde se necesita, utilizando las herramientas adecuadas para hacerlo. ¿Sí contesté adecuadamente la pregunta o quedó claro? Edwin, levante la manito. Mientras tanto, No sé qué razón. Okay, Luis Fernando Giraldo de Manizales nos comenta, eso es similar a lo que están realizando en zonas de resguardos indígenas del occidente de Caldas, con los trapiches paneleros, donde se tiene uno comunitario para uso de todos y cada uno le apoya y aporta al otro en caso de que falte algo. Y después complementa el cable aéreo de Manizales tiene bicicletas al servicio del público gratis. Solo es inscribirse en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Y Edwin nos contesta, quien hizo la pregunta, muchísimas gracias. Ok, Edwin, y muchas gracias también desde Manizales, de acuerdo. Es que ya lo vemos, o sea, la economía colaborativa la estamos percibiendo cada vez más. El mensaje que yo les quiero dejar en esta charla es, señores, aprovechen los modelos de economía colaborativa este es el mejor momento, porque es un momento de sensibilidad, de creación, es más, hasta de soledad, nos hace falta tener más cosas en comunidad hoy. Entonces creo que es un momento bonito para pensar en que modelos de colaborativos para nuestra comunidad, para nuestro barrio, para nuestra ciudad, para el mundo, puedan nacer desde esta situación de crisis tan compleja en la que estamos. Sin embargo, también creo que vale la pena hablar de los retos. No todo es, digamos, color de rosa. Y algunos de los retos vienen dados, yo diría que hay 3 retos principales. El primer reto, que lo hablé hace un momento someramente, es el tema del mercado laboral. Yo sí creo que tienen que haber modelos digamos, de regulación de la economía, de los modelos de economía colaborativa, que habiliten que la economía colaborativa se convierta en ese factor de formalización del empleo
y no que por el contrario se convierta en un factor de mayor informalidad. Me explico. Si encontramos mecanismos a través de los cuales las personas que trabajan como rapitenderos o que trabajan con una plataforma como Uber o como Airbnb, que por definición no son empleados de estas compañías, de alguna forma, como diría un buen amigo mío, Albert Cañigueral, el jefe es un algoritmo o es una plataforma. Tenemos que encontrar mecanismos para que estas personas tengan acceso a poder tener pensión, salud y en general, digamos, sus prestaciones sociales y habilitar a través de modelos de economía colaborativa que las personas puedan, por ejemplo, un reto importante que hay en ese tema del mercado laboral es que, por ejemplo, las personas puedan cotizar por horas. Entonces yo trabajo unas horas en Uber, cotizo esas horas, yo trabajo otras horas además hago algo con Airbnb, ahí puedo cotizar otras cosas, además hago. Entonces, ese modelo, que no es un modelo de precarización, hay que decirlo, creo que sí tiene que haber modelos de habilitación y también de exigencia a las plataformas, porque hay muchas plataformas que piensan, un poco yo lo planteaba en una entrevista que me hacían ayer. Para mí la gran diferencia de la economía colaborativa y la economía de plataformas es que la economía colaborativa, digamos que busca el bien común, y la economía de plataformas lo que busca es apalancarse en capacidades distribuidas de muchísimos que ganan relativamente poco para que pocos ganen mucho. Voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Airbnb, no tengo nada con Airbnb, de hecho lo he usado y me parece que genera un valor muy importante respecto a la alternativa que teníamos previa, que eran los hoteles. Pero ¿qué ha ocurrido con Airbnb? Digamos que lo que ha pasado es que ha generado gentrificación de muchas zonas turísticas de muchas ciudades del mundo. ¿Qué es eso? Que es tan atractivo, digamos, que la gente tenga sus espacios, apartamentos o lo que sea en Airbnb, que muchas personas lo que han hecho es que han empezado a comprar edificios enteros para convertirlos en apartamentos para Airbnb. Entonces, al que tradicionalmente vivía ahí, ya se le hace muy caro, se le hace muy difícil mantenerse en su zona y termina yéndose a otra zona de la ciudad. Eso es un efecto secundario, digamos que seguramente Airbnb no lo hace a propósito, pero son el tipo de cosas que han ocurrido. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, existe un modelo que se llama Fairbnb, que les recomiendo que lo busquen, con F al principio, Fairbnb. Bueno, busquen en Google, pero es .coop. Es el Airbnb justo. Airbnb es bed and breakfast, pues no, como la cama y el desayuno. Justo, ¿qué significa eso? Que primer punto, el 50% de la intermediación que se hace por conectar a la persona que necesita una habitación, un apartamento, lo que sea, en alguna parte, el 50%, la misma persona que reserva, por ejemplo, una habitación en Fairbnb, decide a cuál de varios proyectos comunitarios se entrega el 50% de esa intermediación en la comunidad que visita. Es decir, le trae un beneficio a la comunidad. Entonces se generan una serie de proyectos comunitarios y la propia persona que va a ir a esa comunidad dice, ¿sabe qué? El 50% de esta intermediación yo quiero que se vaya para el adecuación de tal parque infantil, por poner un ejemplo cualquiera. Segundo punto que tiene muy relevante, es decir, se revierte el dinero a la propia comunidad. Segundo punto importante, en general tiene la visión de que efectivamente un anfitrión es, dicho, casi que se tiene un anfitrión. Es decir, casi que cada persona que hace parte de la comunidad de Fairbnb tiene una propiedad, un apartamento, una habitación, una casa que ofrecer en Fairbnb. No tiene 500 o 1000, como hoy en día existen en Airbnb, que se vuelve un negocio para alguien. No, es que casi que cada persona tiene su propiedad y es en su propiedad donde está eventualmente rentando una habitación, por ejemplo. Entonces eso facilita también que no se den esos procesos de gentrificación. Entonces ahí hay un reto importante en el mercado laboral, pero creo yo también que la economía colaborativa es el mejor mecanismo, si se regula bien, para lograr formalidad laboral. Muy asociado a ese tema de formalidad laboral y de mercado laboral está el segundo reto, y es el de ingresos públicos, el de impuestos, para ponerlo así de claro. En general, muchas de estas plataformas prestan servicios y no pagan los impuestos correspondientes en los países donde se presta el servicio, sino que se muestran como plataformas que están en la nube, que nadie sabe dónde están, seguramente sí tienen
una localización, digamos, en alguna parte en el mundo, como compañía, pero que en general son servicios en la nube, y no pagan impuestos. Entonces eso también hay que resolverlo, y hay que regularlo, porque hay que pagar impuestos. O sea, parte de la visión comunitaria, los impuestos son los recursos de todos. Yo sé que todos tenemos, podemos tener, digamos, dudas alrededor del tema de corrupción y demás, pero los bienes comunes, la única forma de sacarlos adelante es con impuestos. Entonces, hay que encontrar mecanismos para que se paguen impuestos, para que efectivamente, porque es parte que en las transacciones se paguen los impuestos adecuados. Ese es el segundo reto, y por eso hay tantos retos con muchas veces con los gobiernos, y que los gobiernos declaren ilegales plataformas y demás, porque es que no están pagando, ni están ayudando a la formalización laboral, que lo podrían hacer, pero toman la decisión de no hacerlo porque seguramente es mejor negocio para unos pocos, ni están pagando los impuestos adecuados. Y hay un tercer componente que puede ser un poco contradictorio, pero también si no se maneja bien estos modelos, puede llegar a tener un impacto en el medio ambiente. Pongo un ejemplo, el transporte. La mejor forma, la forma más eficiente, más ambientalmente sostenible que hay para movilizarse en nuestras ciudades es el transporte público. El transporte público es el que permite mover la mayor cantidad de personas en el menor espacio posible, de un lugar a otro. Se puede dar la posibilidad de que el medio, de que como es tan fácil hacer, por ejemplo, carpooling o car sharing o cosas de este estilo, y que pueda tener, digamos, un sentido económico, la gente empieza a usar más autos particulares, así vayan llenos, se vayan con 5 personas, y dejen de utilizar el transporte público, y obviamente los carros particulares son mucho menos sostenibles ambientalmente. Entonces podría darse lugar en algunos casos particulares a que, si no se maneja bien el tema, haya problemas con el medio ambiente. Entonces, pero eso se puede regular. De hecho, en 2017, el entonces senador Iván Duque, que creo que ustedes lo conocen, él fue ponente, de hecho, de un proyecto para regular los modelos de economía colaborativa en Colombia, pero no salió adelante. Pero por ejemplo, en 2018 sí salió una nueva solicitud del Registro Nacional de Turismo para regular, por ejemplo, este tipo de soluciones ya digamos, de habitaciones, apartamentos y demás, para regularizarlo. Al final lo que hay que priorizar es el bien común y la protección a la libre competencia. Yo creo que eso es lo más relevante. Entonces, sí hay retos, pero creo que hay unas alternativas bonitas para sacarlos adelante. Con eso un poco creo que doy el bosquejo general de los modelos de economía colaborativa, de las oportunidades que hay. Los quiero dejar como entusiasmados de todas las posibilidades que puede haber aquí, y les quiero ahora hablar de un par de proyectos que nacieron en medio de la pandemia, que son modelos intrínsecamente con visión colaborativa. Uno es el proyecto Innova por la Vida. Lo pueden buscar también, innovaporlavida.org en Google. Ese proyecto nació, tal vez el proyecto que sí es más conocido, porque tiene cuatro componentes, 4 proyectos dentro de Innova por la Vida. El más conocido a nivel nacional es Inspiramed, que es el modelo de los ventiladores desarrollados pues en este caso particular en Medellín. Y eso nació de una forma muy bonita. Hay un grupo que se llama Innovación por Colombia, que tiene muchos de los líderes de innovación de las empresas de Antioquia, pero también ya tiene de otras partes del país. Ahí una de las personas que hace parte de ese grupo lanzó como esa iniciativa: oiga, ¿por qué no vemos si somos capaces de articularnos para desarrollar ventiladores mecánicos que se van a necesitar, que no tenemos en el país, que están escasos en el mundo, para poder hacer frente a esta pandemia? Así, o sea, en un grupo se envió ese chat. A partir de eso se armaron una serie de colectivos que de manera autónoma, que de manera abierta, generaron unos mecanismos de colaboración increíbles que llevan a que hoy, pocos meses después, ya tenemos 3 ventiladores que nacieron de Inspiramed, uno liderado por la Universidad de Antioquia, otro liderado por la Universidad EIA, la que se antes llamaba la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y el tercero por una empresa que se llama Industria San Pedro. Funcionales totalmente, prototipos funcionales, ya se han entrenado cientos de personas en todo el país en el uso de estos respiradores, de estos ventiladores, y ya están en las últimas etapas del proceso de autorización, digamos, definitiva por parte del INVIMA para usarse. Entonces, nace una idea en un grupo
se juntan un montón de capacidades, las universidades traen sus capacidades, las empresas traen sus capacidades, se articulan grupos, se articulan 3 grupos, se desarrollan 3 versiones de ventiladores diferentes en un modelo open source, pues de código abierto, todos los planos y demás están disponibles para que otros los usen. Y adicionalmente a eso, ya para la etapa de producción y manufactura, se juntan empresas de manufactura a este propósito para hacerlas. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que está produciendo estos ventiladores es Auteco, Auteco Mobility. ¿Qué hace Auteco? Ensamblaba motocicletas. ¿Qué tiene que ver una motocicleta con un ventilador? Uno creería que no mucho, pero tenía una capacidad de producción, tenía una competencia central muy importante que se está utilizando en el marco de este modelo colaborativo. Entonces, esto de la economía colaborativa no es carreta, es una realidad. Estos ventiladores, y me fui pues por este ejemplo porque es tal vez el más conocido, el que más ha estado en prensa, en televisión y demás. Estos ventiladores son ventiladores que se espera que tengan un precio al público alrededor de $3.000 cada uno. Hoy el país está comprando ventiladores, importando ventiladores que le han costado más de $50.000 cada uno. Entonces vean lo que ha ocurrido, lo que ha permitido esta pandemia. Juntar capacidades, juntar a la academia, juntar a las empresas, juntar a los expertos, juntar a quien tiene capacidad de producción para crear un producto que le sirve y que necesita el país, pero que además se puede exportar, seguramente con márgenes muy grandes, porque lo que está disponible en el mercado con alta escasez está a precios casi 15 o más veces del que este puede salir. Entonces vean lo bonito que nace en muy pocos meses si realmente nos decidimos a pensar en grande y a trabajar articulada y colaborativamente. Vale, eso es un hecho concreto, cierto, que nos ha dejado esta pandemia. Vamos a quedar con unas capacidades instaladas, una capacidad de trabajar articuladamente que no teníamos hace 3 meses. Y termino con este otro ejemplo, porque en mi caso no se trata solo de echar carreta, sino realmente de buscar que esto es realmente un convencimiento de que esto tiene sentido. Digamos que yo digamos que nosotros previo a la pandemia estábamos terminando de poner a punto un coworking en el Distrito Creativo de Medellín que se llama Sidebee. Este coworking, que lo estábamos apenas terminando de ajustar, venía por muy buen camino y lleva casi 3 meses cerrado. Digamos que obviamente hay un impacto muy importante. Y nosotros, en vez de quejarnos, de llorar, lo que hicimos fue que empezamos a entender precisamente, bueno, qué paradigmas están cambiando, qué tendencias están cambiando, cómo en modelos colaborativos podemos hacer algo. Y lo que estamos haciendo en este momento, esta es una iniciativa, esta no está, ojalá estuviera tan avanzada, pero vamos avanzando por buen camino. Ya hemos hablado con unas 10 compañías, entre startups, grandes empresas, hemos hablado con el gobierno local de Medellín, con la Secretaría de Movilidad, y lo que estamos buscando es darle la vuelta a este concepto de coworking, que es colaborativo, son espacios de oficina compartidas, a que sea un centro de experiencias de movilidad sostenible, que tiene 2 componentes. El primero es un espacio que llamamos el centro de experiencias, que cumple 3 funciones. Primero, vende productos de movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque vimos que la movilidad está cambiando y va a cambiar de una forma muy importante hacia movilidad sostenible y hacia micromovilidad, movilidad individual. Entonces, ahí podrá vender patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, recarga y además prestar servicios de recarga o de renta de patinetas o de renta de bicicletas. Entonces, vender productos, ofrecer servicios y adicionalmente también servir de un espacio de exhibición, si se quiere, de showroom para los nuevos productos que se desarrollen. Entonces, pero eso no lo está haciendo una persona. Ahí lo que estamos haciendo es modelos colaborativos en el cual hay compañías que tienen bicicletas, hay compañías que tienen patinetas, hay compañías que tienen la plataforma que es capaz de gestionar esas flotas de elementos, hay compañías que manejan centros de recarga, perdón, hay compañías que tienen la capacidad de desarrollar, por ejemplo, todo el tema de almacenamiento y baterías para todos estos equipos. Entonces es un modelo de trabajo articulado entre diferentes compañías para desarrollar ese centro. Pero adicionalmente tiene otro segundo componente que también responde a una tendencia y es un centro de soluciones de logística de última milla. ¿Qué es la logística de la última milla? Es la logística que, digamos, que va desde el punto de distribución, si se quiere, hasta el cliente final, hasta tu domicilio, hasta el restaurante, hasta el centro comercial. Esa última milla, que hoy genera un montón de problemas de movilidad, que hoy se hace de forma bastante ineficiente, generar otros mecanismos, soluciones de hardware, de software, por diferentes compañías para prestar servicios.
arrancando, por ejemplo, utilizando flotas de patinetas, flotas de bicicletas eléctricas para hacer esa entrega. Pero partiendo de ahí, pensando también en que luego tengamos, por ejemplo, drones que hagan esa entrega o robots que hagan esa entrega. Entonces, esta visión, esta es una visión, está en construcción. Yo mantengo, casi que cada día tengo al menos una reunión con algunos de los potenciales aliados y vamos avanzando muy bien. Y está totalmente pensada desde un modelo colaborativo. ¿Quién ofrece qué? Yo le ponía el ejemplo a la alcaldía, a la Secretaría de Movilidad con la que tuve la oportunidad de hablar la semana pasada. Decía, vea, en el caso de Medellín, y qué pena, pues porque es el entorno donde yo más me muevo, el plan de desarrollo que se aprobó hace 3 semanas dice que uno de los proyectos que se tienen que cumplir es incrementar por 4 el número de movimientos, de traslados de personas en la ciudad que se hagan en bicicleta. Es decir, hoy el 1% de los movimientos que se hacen en Medellín, la gente para moverse de un lado a otro lo hace en bicicleta. La idea es que al final de estos 4 años sea el 4%. Eso no parece mucho, pero terminan siendo millones de movimientos nuevos en bicicleta. Ese es el reto que tiene la alcaldía. Entonces yo les planteaba, este tema es muy sencillo. Aquí podemos integrar una solución que incluya al sistema de bicicletas compartidas público tradicionales que hoy ya tiene, que se llama la ciudad, que se llama Cicla. Pues realmente todo el área metropolitana de Medellín. Podemos integrar soluciones de privados que tengan bicicletas eléctricas. Podemos integrar soluciones de privados que tengan patinetas eléctricas. Podemos integrar a privados que instalen paraderos y parqueaderos, por ejemplo, al lado de los paraderos de los buses para este tipo de elementos. Podemos integrar privados que desarrollen las baterías para estas patinetas y bicicletas. Podemos integrar privados que hagan que pasen bicicletas tradicionales a bicicletas eléctricas, que también los hay. Podemos integrar privados que pongan estaciones de recarga, que permitan que se recarguen. Podemos poner privados que desarrollen las plataformas de software, por ejemplo, que ayuden a gestionar digamos, todas esas flotas. Hoy, por ejemplo, en Cicla tiene información muy precaria. En Cicla es este sistema de bicicletas públicas compartidas, de cómo se mueve la gente. Y eso es súper importante. Esa Big Data, esa información permitiría que la ciudad reconfigurara. Por ejemplo, le pudiera permitir decir dónde tiene que construir ciclorrutas. Y no es donde se les ocurra, sino donde los datos digan que hay que construir ciclorrutas. Entonces, este es un proyecto muy bonito al que yo le tengo mucho cariño y que lo arrancamos a impulsar en el medio de la pandemia. O sea, le dimos la vuelta a un tema que teníamos con muchos retos y bueno, tengo mucha confianza de que lo sacaremos adelante. Entonces, como ven, hay cientos y miles de ejemplos de modelos de economía colaborativa. Yo les quise traer 2 locales, 2 que nacen en la pandemia, o sea, nacen en medio de la crisis, no es que lo veníamos, y hacia dónde se están, digamos, movilizando y trabajando. Creo que eso era como lo que tenía para compartirles. ¿Cómo vamos de hora? La llevo por aquí. Creo que estamos bien. Entonces, vamos muy bien. Vamos muy Entonces, bien. si les parece, abrimos a preguntas, si hay Juan, dudas sobre yo toda esta pienso carreta que que les eché. muy interesante. Hay varias preguntas que me Por han favor. enviado. Y también, bueno, si estás de acuerdo, Juan, podemos iniciar entonces el momento de preguntas. ¿Cuál es la idea? Que levanten la manito si quieren. En ese momento activamos el audio para que puedan participar. Les voy a pedir que prendamos las cámaras para vernos. Ese es el momento, pues, de poder interactuar, de vernos, de ver quién está súper contento y quién está haciendo negocios ya o quién está dormido. Espero que no. No, pónganse la camisa. Este es el momento de salir y mostrar. Vamos a levantar la mano y vamos unas preguntas. Aquí ya inclusive están, también es válido ir escribiendo en el chat. Mientras se van animando y van prendiendo las cámaras, Andrea Bonilla dice, me encanta. Yo les comparto, tengo una empresa de diseño sostenible y proyectos culturales. Actualmente me ubico en Cartagena de Indias y es Mundo Cultureco. Mundo Culture Eco con K. Cuéntame. ¿Cómo está ahí en el chat para los que por favor aprovechen, hagamos aquí una especie la idea es comprar de 12 networking rosas. a la orden para generar productos y proyectos, asesorías y servicios. Enhorabuena, Andrea, qué bueno. Menos de 10.000. Aquí también ¿Cómo están las rosas? nos conecta. Pregunta que a cómo es la docena de rosas amarillas. Bueno, qué pena que aquí también nos están hablando nos hablan también por otras redes. Dice nuestro amigo de Manizales,
nos está diciendo, Mave Colombia diseñó una cámara de protección en base del diseño de neveras. Estas cajas o cabinas de protección ha donado más de 10.000 unidades a hospitales de Perú, Ecuador. En Colombia se han entregado más de 6.000 unidades. El diseño nacido en Mave Colombia lo adoptó Mave México. Genial. Yo sí tengo una pregunta, Juan, mientras tanto, y es algo que ya habíamos hablado, de hecho, lo habíamos hablado en la entrevista también, y tú lo dijiste cuando arrancaste. Una de las características en Latinoamérica y obviamente Colombia es que culturalmente somos desconfiados, ¿no? Hay una desconfianza cultural histórica. Sí. Pero desafortunadamente cuando hablamos de este tipo de procesos, pues uno se encuentra que es muy común todavía en Medellín. Hoy es evidente que ya ha cambiado, pero todavía en otras regiones, si bien que muchos de los actores y muchas de las entidades trabajan como pequeñas islas, ¿no? Islas cada uno por su lado, tratando de ser más o menos atractiva y diciendo vente para acá, que aquí es mejor que allá. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo Medellín, que está tan avanzado, cómo lograron? Porque yo me imagino que también Medellín también tenía que ver este tipo de cultura, ¿no? O sea, no, o efectivamente desde el principio fue muy fácil porque todos trabajan unidos. ¿Cómo fue eso, Juan, en tu experiencia de transformar esa mentalidad de islotes, de canibalismo y convertirlo en este proceso donde se ve tan integrado lo público, lo académico y lo privado? Vale, mira, en mi experiencia el caso de Medellín, que creo que es un caso interesante y perfectamente replicable. Juan, estamos sin micrófono. Perdón. ¿Me escuchan? Estoy en mute. Perdón. ¿Me escuchan o no? Hola. Listo, ahora sí, perfecto. Era yo. Ahora sí. Ahora sí. Casi que no. Genial. Ok. Listo. Muy bien. A ver, el caso de Medellín es una construcción colectiva y absolutamente a propósito. Yo diría que hay varios factores que han influido a que Medellín logre ir avanzando digamos, en esta última década de una forma tan importante. Y es que adrede, a propósito, se empezó a crear confianza entre las partes. Y hay varios actores fundamentales. Quiero nombrar solo un par de actores que han sido fundamentales. El primero es una organización sin ánimo de lucro, una ONG que se llama ProAntioquia, que es financiada por las grandes empresas de la región de Antioquia y que ha servido por décadas, por varias décadas, como un think tank o sea, como un espacio para pensar el territorio, pero también para ayudar a generar esos proyectos transformacionales entre lo público y lo privado. Entonces, es una ONG financiada por el sector privado, pero que responde a intereses públicos. Solo les pongo un par de ejemplos. 3 ejemplos. El Parque Explora, este parque de ciencia y tecnología para niños y familias, nació en ProAntioquia y es una institución público-privada. Ruta N, entidad que lidera la estrategia de innovación de Medellín, que es 100% pública, nació en ProAntioquia. Andrés Montoya y yo, que fuimos los que arrancamos este proceso, estuvimos un año en una oficina prestada de ProAntioquia. Entonces, un proyecto 100% público, un año incubándose en un espacio de una ONG que capital privado, digamos, respalda. Entonces, ¿eso qué ayuda? A ir creando esos lazos de confianza, lazos de comunicación. Y el segundo actor creo que ha sido muy relevante, hace ya más de 15 años, el Comité Universidad Empresa Estado. El Comité Universidad Empresa Estado de Antioquia, a mí mucha gente me lo critica, pero yo siempre he dicho, ¿qué es lo más relevante que hace el Comité Universidad Empresa Estado? Que hace una reunión mensual. El primer viernes de cada mes a las 7:30 de la mañana se encuentran grandes empresarios, líderes de las universidades, rectores y líderes de las universidades, sector público, local, regional y en ocasiones nacional. Y, para mi gusto, hablar de educación.